Lucas capítulo 15. Vamos a leer tres parábolas. Tres parábolas que son importantes. Por ahí algún escritor dijo que eran medulares, muy intensas, y una perla preciosa de Jesús. Vamos a leer a partir del capítulo 1 en adelante. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Luego agrega el escritor y dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a la provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino a un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Incline su rostro. Señor, estamos delante de ti porque es importante, Señor, escuchar lo que tú quieras hablarnos al corazón. Hoy día te pedimos, Señor, que tu Espíritu hable a nuestra conciencia. Señor amado, hemos dispuesto este tiempo para poder escuchar, para poder alabar, para poder bendecirte. Y es importante, Señor, que un mensaje como esto en este tiempo haga vida en nosotros. Señor amado, perdona todos nuestros errores y nuestra poca capacidad. Pero quiero que tu Espíritu Santo hable por mí en esta hora. Señor, y nos encomendamos en tus manos para hacer, Señor amado, lo que tú quieras con nosotros. Y que tu palabra cale hondo en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor. Gracias. Yo le mencionaba al principio que a mí me gusta mucho compartir, no sé cuántos tengo amigos en Facebook aquí. ¿Son amigos o no? ¿Son amigos? Porque el meme no es algo así como para talla, transmite algo, transmite una cultura, tiene una intencionalidad. Nacieron por ahí por el año 1976. Y de ahí empieza a correr, a partir de la teoría de la evolución, una teoría que habla sobre este tipo, claramente no el meme en sí, sino que una de las teorías
se asocia con esto para transmitir esta cultura que evoluciona de forma rápida y se contextualiza de acuerdo a donde vaya. También causa mucha gracia, porque generalmente empieza con una forma y termina de otra muy inesperada. Las parábolas son muy parecidas a eso. La parábola del Señor hablaba a través de refranes, de dichos, de ejemplos que terminaban de una forma muy drástica, muy simple, pero demasiado profunda. Ahora, una parábola, esta palabra de parábola, viene del griego, que es pararse al lado de, o colocar, o arrojar al lado de, en comparación, tiene una intencionalidad. Es poner, por ejemplo, delante de un espejo a la persona y poder reflejarle su propia realidad. Nosotros nos conocemos a sí mismos, podemos saber lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero cuando nos ponemos frente a un espejo reconocemos nuestra realidad, triste realidad muchas veces. Pero son ejemplos, son situaciones que nos van enseñando cómo es la vida en este caso. Nosotros usamos muchos refranes generalmente. Todos los días. El chileno es bueno para los refranes. Me estoy poniendo como el bombo, fíjate. Pero el chileno es bueno para el refrán, porque así somos los chilenos. No sé, un refrán cualquiera. Cuando me dice esto parece un horno, está caliente, parece un horno. Eso es un refrán, un dicho, algo popular, algo que estamos comparando. Quiero llevarlo a este nivel para que entendamos la profundidad de lo que después vamos a entrar. ¿Sí? Ahora, en su forma más sencilla, decía un escritor, es una comparación tomada de la naturaleza y de la vida diaria para explicar y para hacer reflexionar al oyente. No solo es un dicho que está claramente dado. Bueno, sí, lo dijo. No, te deja pensando, te deja analizando, te deja reflexionando la parábola. Eso lo dijo todo en las parábolas del rey. Por lo tanto, en Jesús se reconocen algunas características, como por ejemplo su maestría, la claridad que explica estas parábolas, la forma como Él se plantea frente a un grupo donde está en su contexto, donde Él esté parado, lanza una parábola rápidamente, lanza un refrán, lanza un dicho y hace una comparación clara que todos quedan pensando, reflexionando. La constante enseñanza en parábola, por ahí un escritor decía que todo lo decía en parábolas y todo lo hablaba en parábolas. Y la osadía educacional que tenía Jesús, todo lo llevaba a una enseñanza. Todo. Tú te caías y eso tenía una enseñanza, tú te parabas y tenía una enseñanza, Él todo lo llevó a una enseñanza. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de estas palabras, de estas parábolas? En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que el símil de parábola puede ser el machal, que es una comparación, algo que usaban los profetas. ¿Se acuerdan Natán cuando enfrenta a David? Cuando David cae en pecado y él le dice, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas y otro que tenía una, y el rey vino, el otro tomó su única oveja que tenía. Bueno, hace una parábola para luego hacer una reflexión que el mismo David genera y lo acusa. Bueno, ese era el machal, el parecerse, una semejanza, un formato intensivo para comparar. ¿Por qué se diferencian las parábolas de una alegoría? No podría ser una alegoría. Una alegoría tiene, en cada parte tiene un significado. Cada detalle de la alegoría tiene un significado y ese significado genera otra cosa. Bueno, la parábola es sencilla. La parábola es tan sencilla y tan profunda que no tiene sentido en los detalles, sino en su contexto. A partir del contexto. Por eso los escritores hablan, y esto es muy interesante, porque si hay algo que refleja cómo vivían antiguamente en Galilea, son las parábolas. Porque refleja una realidad. Por ejemplo, nos damos cuenta que en Galilea habían dueños de pastores, porque, como leíamos la primera parábola, se trabajaba con ovejas. Y muestra una realidad de ese tiempo, cosa que hasta ahora la forma como nosotros podemos ir más allá, estudiando un poco más el texto y viendo que
Habían pastores que se dedicaban al pastoreo, lógicamente, pero no eran dueños de las ovejas, sino era su trabajo. Pero él tomó esta parábola y no solo la tomó a rescatar desde el contexto, por eso es profundo Cristo, porque no solo toma el contexto actual, sino que hace mucha referencia al Antiguo Testamento, tomando la Escritura, trayéndola a la actualidad y lanzando una enseñanza. Maestro, tremendo. ¿Por qué no podríamos entonces entender una parábola como una alegoría? Ya lo dijimos, porque no tiene sentido todo lo que dice allí, sino el fondo, el final, el contexto. ¿Por qué? Un segundo punto, es porque el público que estaba escuchando a Jesús no solo era gente educada, habían pobres, habían desamparados, habían huérfanos, viudas, era todo un contexto de gente y los que creían en Jesús le entendían. Entonces la capacidad de análisis que a un pobre miserable podía tener no era mucha en realidad, pero la parábola le hacía sentido. La parábola le lograba cautivar el corazón, le llamaba algo. ¿Cuál es la finalidad de la parábola? Bueno, la finalidad es abrir las puertas del reino a los hombres, es mostrarle a las personas el reino de Dios. Usted muchas veces va a escuchar que el reino de Dios es semejante a. Esa es una parábola. Ese es el fin de la parábola. Como le decía, esto transmite cultura. En este sentido, entonces, Gunther Borkham, ¿sí? Gunther Borkham, en su libro Jesús de Nazaret, empieza a explicar de que hay una parte de la Escritura que dice, para que oyendo no entiendan. ¿Usted lo ha leído? Cuando empieza a explicar las palabras, para que oyendo no oigan. ¿Por qué? Porque extrañamente el escritor propone una parábola de Jesús para explicar el reino, pero los fariseos no la entendían. Como algo tan sencillo y tan profundo a la vez no lograban entenderlo. Y él explica y dice que era simplemente porque ellos no creían en Jesús. Por lo tanto, el velo estaba sobre ellos, porque a Dios le había placido que eso fuera así. Por lo tanto, explicando algo tan sencillo, no lo entendían porque el pecado hacía separación entre la gente sencilla y estos que habían creído tener absolutamente toda la verdad. Usted me va siguiendo, ¿cierto? Johannes Weiss y Albert Schweitzer, nombre raro esto, como en el sonésimo, indican que Jesús no es el amable pedagogo que se dirige a las multitudes embelesadas por este maestro que le habla dulcemente a los fariseos. No. Este Jesús, y aquí se mandan una frase que me gusta mucho, es muy contrario a esto, sino que es un ardiente profeta que declara inminentemente la irrupción del reino de Dios aquí y ahora. Ese Cristo. O sea, un tipo que lo que hace es tomarse y ponerse una chaqueta de evangelista y empezar a decir: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Como decía
el piso. No tenía piso flotante como el hermano Manuel, pero sonó. Y al encontrarla, dice que se alegra tanto que tiene la misma actitud que el pastor. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo: gócense conmigo porque he encontrado el dracma. No era el valor económico de la moneda, era porque era una pertenencia, era quizás su dote, dicen algunos escritores, era algo tan valioso, no en sí, no, ya ven una moneda de 100 pesos, ¿qué valor tiene? Pero si usted se la da a un niño, eso cobra un valor tremendo. Bueno, eso mismo. Eso es lo que encontró la mujer, algo preciado para él. Entonces se alegró, llamó a sus amigas, y el Señor dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La dueña es responsable de su dote. Usted sabe lo que es una dote, ¿no? ¿Sabe o no? ¿No? Vamos a dejarlo para otra. No. La mujer, generalmente, el hombre pagaba o le daba a la mujer una dote cuando se casaba. Bueno, ella lo guardaba muy bien eso. Entonces perder algo así era casi perder un bien preciado. ¿Ya? La dueña, por lo tanto, es responsable de aquello. La dueña es responsable de esta dote. Y no dejó de buscarla hasta que la encontró. La moneda tiene un valor mayor al equivalente económico. Al encontrarla se alegra tanto, ya lo dije, que se reúne a sus amigas. Quizás ambas parábolas hasta ahora lo que hacen es cubrir los intereses de aquellos que estaban oyendo en ese momento. Porque habla a gente que es capaz de entender lo que es un rebaño y el cuidado que significa perder una oveja, como a gente que es humilde, que significa o que entiende lo que es perder algo que es económicamente avaluable. Y el escritor incluye una tercera parábola, que es la del hijo perdido. El hijo importunó al padre pidiéndole una parte o la parte que le correspondía, como dice el texto. Aquí hay que aclarar algo. Primero, generalmente el hijo mayor administraba los bienes y al hijo menor generalmente se le daba una parte, que era la más pequeña. Cuando el padre moría se repartían, el hijo administraba dos tercios de la herencia, y la que quedaba se la daban al menor. Pero eso era cuando moría el padre. Ahora, si era en vida, también se podía hacer, pero el hijo renunciaba a todo por llevarse su parte. Renunciaba a un negocio, renunciaba a su casa, a su herencia. Entonces, el padre no cuestionó, el padre se la dio, el hijo se fue y se fue a pasar la vida loca, como dicen por ahí. Los judíos no reparten herencia, él solo tomó su parte, que hasta ahí le correspondía. El hijo desperdicia absolutamente todos los recursos. El padre entrega sin cuestionar, y el hijo desperdicia, terminó cuidando cerdos. Ahí la palabra dice que terminó pidiendo trabajo. Usted sabe lo que significan los cerdos para los judíos: animales inmundos. O sea, terminó mal, perdido, absolutamente perdido. Tipo que inmaduro, bueno para la fiesta, bueno para gozar la vida, termina absolutamente perdido, cuidando cerdos y más encima peleando con ellos por la comida. Es denigrante la historia para él. En Lucas 15:17 dice: volviendo en sí, ¿cuántos trabajadores? En reflexión, ¿cuántos trabajadores? Jornaleros, gente que trabaja por valores diarios, tienen abundancia de pan y yo aquí muriendo de hambre. Bueno, él reflexiona sobre su conducta y empieza
Lo que siempre hacemos nosotros cuando sabemos que la embarramos, empezamos a escribir el discurso de perdón. ¿Qué voy a decir ahora para que no me sigan retando? Yo generalmente me aparto, empiezo a escribir mi discurso de perdón, me embarré. Lo hacemos, ¿no? Nadie pide perdón porque sí nomás y porque sí no. Sino que tenemos un discurso, tenemos algo que decir. Entonces él prepara este discurso y dice: me levantaré y de donde mi padre le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme por último como uno de los jornaleros, esos que trabajan al día, que reciben en el escalafón más bajo de la cadena mando, de esos por último quiero ser, pero voy a tener pan para comer. Esa reflexión tenía, ese era el discurso. Pero cuando venía de vuelta, su padre estaba esperándole. Su padre estaba esperándole. Y sí, salió a su encuentro. El padre sale a su encuentro y se echa sobre su cuello y le besa. Es muy lindo el contexto. De hecho, hay un cuadro muy famoso de este contexto, del padre echándose en el cuello del hijo pródigo, porque el que había fallado era el hijo. Pero el que va al encuentro es el padre. El que esperaba era el padre. ¿Por qué el padre reacciona tan rápidamente y le manda a poner un anillo, una ropa nueva y un calzado nuevo? Porque según Deuteronomios 21:18, este hijo estaba expuesto a la muerte. Todo hijo rebelde que no le haga caso al padre y a la madre, hay que sacarlo afuera para que lo apedreen y le den muerte y así cortar la maldición. ¿Te das cuenta de la actitud que tiene el padre? Un padre que había recibido la ofensa de su hijo, el oprobio de su hijo, el abandono de su hijo, lo perdona. Y le dice, no solo lo perdona, sino que también lo reintegra. Sin preguntar nada, sin cuestionar nada, sin decirle nada, sin preguntarle qué le pasó, que por qué lo hizo, que para qué lo hizo, nada. Lo besó, lo abrazó y lo recibió. O sea, el discurso a las páginas ya no servía para nada. Porque cuando empezó le dijo, se vio frente al padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre hasta ahí paró la conversación y lo abrazó. Ese es un padre bueno. Y aquí viene el hijo mayor. Pero papá, si, mira, yo ni siquiera he matado a uno de estos cabritos para comerme, y este que se las farrió todas viene. Algunos escritores hablan que la actitud, ustedes conocen toda la historia del hijo pródigo con su hermano, la mayoría, pero es importante que vamos rescatando esto. La actitud del hijo fue tal que parecía que tenía envidia de su hermano. Algunos escritores hablan de que tanto cuestionar a su hermano que parece que él estaba hablando sobre sus propias restricciones al no poder hacer eso, que él se había cuidado tanto y que cualquier cosa el padre perdona así como si nada. Y él le habla de una forma tan especial. Y le dijo: hijito mío, todo lo mío es tuyo. Gózate, alégrate porque tu hermano ha vuelto. El padre no cuestiona. El padre no pide explicaciones. El padre no pide plazos. Solo se alegra porque su espera ya había terminado. Tres parábolas. Dios puede actuar. Perdonen lo que voy a decir, pero Dios puede actuar sobre la estupidez humana, perdidos, sin poder volver a Cristo. Dios puede obrar, aún cuando no son capaces de valorar y se pierden. Y hay que ir a buscarlos, porque Dios
no hace un llamado desde su comodidad. Dios va a buscar. Y tercero, Él está permanentemente esperando que nosotros reconozcamos nuestros errores, porque Él es capaz de perdonarnos. Eso es Dios. Entonces esto nos lleva a 3 lecciones. Primero, debemos volver a creer en que Dios tiene el poder para cambiar vidas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y me llama profundamente la atención. Y a mí me gusta mucho la estadística. No sé si usted lo sabía, pero a mí me gusta mucho interpretar algunos cuadros. Y hace poco salió una encuesta CEP, Centro de Estudios Públicos, que hablaba del problema que nosotros tenemos los evangélicos, que no nos estamos dando cuenta. Y analizando la encuesta, los números, me di cuenta de una pequeña cosa, Pastor Francisco, que estamos haciendo mal. Primero, vamos paso a paso. No los quiero latear con números, pero es importante que ustedes lo sepan. El 80% de los encuestados aún creen en Dios. Súper importante. El 64% de los encuestados cree que Dios existe, pero no participa en ninguna congregación. El 69% de los encuestados cree que Dios existe y no tiene dudas. Va haciendo la relación, ¿no? O sea, tenemos sobre un 60% de gente que cree en Dios, pero no está participando en una iglesia. El 44% de los encuestados cree en el cielo, pero no pertenece a ninguna denominación. El 51% de esos creen en los milagros. Y pasó algo súper importante. Esta es una encuesta. La encuesta CEP se evalúa 20 años en aspectos religiosos. Los fieles católicos han perdido el 18% de su membresía. Los fieles evangélicos se han mantenido hace 20 años con el mismo 17%. Es decir, que sin denominación aumentó un 17%. Si analizamos esto, los fieles católicos han migrado a no solo católicos, sino la gente que cree, se ha tornado un poco más al agnosticismo, un poco más a este Dios que está, pero está nomás. Pero no hay ninguna opción para ellos hoy día de creer en las instituciones. El grupo de los evangélicos se ha mostrado con un crecimiento, pero la encuesta mantiene la inercia, o sea, subió un puntito, no más que eso. Y aquí me llama mucho la atención. Extrañamente vemos mucho evangélico en la tele, no sé si a usted le ha pasado. Políticos, harta radio, harta televisión, harto impacto evangelístico, misiones, pastores, sí, tanto que se ve. Pero no crecemos. No crecemos. Y eso es triste, lamentable. No crecemos. Hay algo que está fallando. Nos estamos moviendo de aquí para allá, de allá para acá, pero no crecemos. Usted puede encender la tele, los que ven enlaces, los que ven no sé qué otros canales hay. Vean, impactos evangélicos, no sé, apóstoles. Sí, ya le perdí la huella, tanta cosa. Pero no crecemos. Y los números no mienten. Y ahí hay un problema. Hay un problema no de las personas que están afuera, por supuesto. Hay un problema personal, hay un problema congregacional. Hay un problema de identidad. Hay un problema. Porque si usted ve, se está haciendo una coalición de políticos que ha ido creciendo, tiene influencia, la tienen. Tienen poder, lo tienen. Tienen un poder económico, lo tienen, pero no estamos creciendo en el reino de Dios acá en este país. No sé cómo. No hemos hecho nada. Pasa lo siguiente, que estamos, y este es el detalle que yo me fijé, estamos
virando nuestra mirada hacia los poderes políticos, creyendo que si llegamos a la política vamos a cambiar nuestra realidad y estamos dejando de lado el actuar evangelístico. ¿Usted entiende eso? ¿Que es complejo? ¿Usted entiende lo difícil que es para alguien que entiende el reino de Dios poder ver que el área política, el área empresarial, el área económica se está llenando de evangélicos, y voy a hablar de evangélicos precisamente, pero el área evangelística, la tarea ministerial, la tarea pastoral, las tareas espirituales que nos llevan a hablar del reino de Dios están siendo despobladas para poblar esto? Y no es así. No es así. El reino de Dios tiene un solo mensaje: la salvación del hombre a través de la persona de Cristo. No hay otro discurso. No hay otro discurso. Yo puedo poner mi mirada en lo que yo quiera, pero eso va a ser pasajero. La política va a ser pasajera. Si quisieron ser políticos, allí están absolutamente cuestionados. Yo preferiría que me cuestionen por ser evangelista, por ser alguien que está trabajando en el ministerio, que hablen cosas, quizás. Pero estamos desvirtuando, desviando lo que significa el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es pensar que nosotros mismos tenemos la capacidad para mejorar este sistema. Y este sistema no va a mejorar y se va a empeorar día a día, porque el pecado está sobre esta sociedad. ¿Usted entiende eso, cierto? Sí. No se trata de nuestra fuerza. No se trata de lo que podamos hacer humanamente. Se trata de expandir el reino de Dios. Y pasa mucho que al ver todas estas proactividades que tenemos, vemos que hay mucho ruido. Y hay un dicho popular que mucho ruido y pocas nueces. Y es verdad. Nos hemos llenado de eventos. Yo muchas veces he ido en la calle y hay gente que pone, en una actividad, ¿cierto?, que pone Jesús te ama. ¿Cuánto tiempo con eso? En los semáforos. Los chiquillos, ¿eh? Yo entiendo que sea una actividad linda, integradora y todo eso, pero ¿cuál es la profundidad de allí? Podemos hacer actividades, podemos, pero ¿dónde está el compromiso? Pero ¿dónde está la profundidad de lo que queremos hacer? Porque no estamos reflexionando sobre la proyección del Evangelio. Lo que estamos haciendo es satisfaciendo nuestras propias emocionalidades y decir, yo quiero participar. Listo, participo y me voy y dejo mi conciencia absolutamente tranquila y me siento un evangelizador. No hay compromiso. No hay proyección. No hay una intencionalidad de expandir el reino. Una vez estaba en la empresa ahí en Pudahuel, en un centro logístico, mucha bodega, mucho camión. Y nos dimos cuenta que había un camión y metía un ruido tremendo y uno podría haber pensado de que todo se estaba moviendo. Apagaron el camión y quedó un silencio absoluto. Muchas veces pasa eso. Nosotros tremendos eventos, tremendas cosas, tremendos programas, tremenda radio, tremendo de todo. Pero ahí no crecemos. No crecemos. Mucho ruido. Pocas nueces. Debemos movilizar entonces nuestra vida hacia una evangelización que de aquellos que no tienen puerto, no tienen esperanza, no tienen una razón. La iglesia se forma no a partir del culto, y esto es importante. El culto es una fracción, es una parte de la iglesia. Nosotros debemos entender a la iglesia como algo absolutamente transversal, algo que provoque en la educación, algo que provoque también en la política. Si no es mala, pero el reino de Dios está por sobre todo eso. ¿Qué podemos hacer?
hogares de ancianos, escuelas, talleres, cantos. O sea, expandamos el reino. ¿Cómo? Yo veo aquí, y yo conozco a la mayoría de los que están acá, exceptuando a las visitas. ¿Cómo están? Exceptuando a ellos. Yo conozco a la mayoría de los que y tienen un potencial, y tienen una capacidad extraordinaria. No sé si usted ha visto los Facebook de estos chiquillos. Es una vuelta por ahí. Va a ver las capacidades que tienen. Tremendo. ¿Y por qué no usar eso para expandir el reino de Dios? ¿Por qué no usar nuestra... No hagamos... Hay un dicho, y ya que son parábolas me voy a llenar de dicho, pero pastelero a tus pasteles, por hermanos. Lo que yo sé hacer, debo usarlo para expandir el reino de Dios. Si yo sé barrer, bueno, hagamos una asamblea de barredores, pues hermano, no sé, hagamos, pero la intención es la gracia y Dios pondrá allí, pondrá de su gracia, pondrá de su misericordia y afuera quizá haya un barredor que necesite un mensaje de salvación. Bendito sea el Señor. La iglesia entonces no solo es el culto, no seamos evangélicos de estos domingueros, ¿no? Aquí tenemos un día a la semana, los miércoles hay oración para los que no saben, yo los invito. Tenemos oración a las 8 de la tarde. Expandamos el reino, no seamos domingueros. Es una vida, es una integración, es un pensar de la iglesia. ¿Cómo poder proyectar a la iglesia hoy día en el siglo XXI o XXII ya? La iglesia hoy día está llena de millennials. Oye, hay que sostenerlos para que no se caigan. O sea, más o menos saben los millennials, ¿no? Yo no sé que no he estudiado algo. Los millennials son emocionales, hay que mantenerlos ahí con cuidado, si no hay que darle apoyo psicológico. Chiquillos, expandamos el reino. Esta es una congregación joven. Necesitamos, tenemos la fuerza. No seamos. Y yo quiero que el día de mañana nos lleguemos a viejo y digamos, no, que yo lo hacía antes cuando era joven. No, eso no. Hay que hacerlo siempre, hasta el último día de la vida. Resistir, permanecer, si eso te gusta, si eso te atrae, hazlo, porque Dios pondrá gracia, porque Dios respaldará tu vida, porque Dios va a ser contigo, pero ponte en las manos. El Señor le dijo a Daniel, desde el día en que dispusiste tu corazón a bendecirme, yo empecé a bendecir. Hagamos. Nos batimos erróneamente entre el estancamiento cristiano y las predicaciones de la esquina. Pensamos que quizás si me convierto en un evangelista tengo que estar parado en la esquina. Porque evangelista es eso. No nos referimos a eso de repente, una plataforma, gente, músicos. Como que esa es nuestra idea de evangelista, no pasa. No existe eso. Eso es una forma. Respondió a un contexto, a una cultura. Hoy día es otro contexto, es otra cultura, es otra forma de ver. ¿A dónde está? Aquí está. Úselo. No solo de Facebook vivirá el hombre. Úselo. ¿Cierto? Esto habla por sí solo. Esto transmite esto es cultura, hoy día esto es cultura. Quítele un celular al hermano Pablo, se vuelve mono. Porque no sabe qué hacer, tiene todo ahí. Porque esa es la cultura, es la vida que nosotros tenemos. Usémosla correctamente. Usémosla. Avancemos. Proyección es lo que necesitamos. No solo responder a nuestras emocionalidades. No solo comprometernos con una tarea y después dejarla. No, avancemos. Dispongamos de nuestras actitudes, de nuestras aptitudes, de nuestra forma, de nuestro ser, de nuestra esencia. Pongámosla en manos del Señor. Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación y esa es nuestra tarea evangelizadora.
Todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y Él nos dio el ministerio, la diaconía, el servicio de reconciliar. Por lo tanto, debemos familiarizarnos con lo que Dios quiere. Sí, en verdad, las parábolas que acabamos de leer hablan acerca del reino, hablan acerca de lo que Dios quiere. Nosotros entonces debemos abrirle al mundo lo que Dios quiere, que es salvar la vida, rescatar al hombre de la miseria. Yo escuché por mucho tiempo a un hombre que decía: yo no necesito nada, no necesito de Dios, y era ateo. No necesito, no quiero, no me interesa, la iglesia de aquí, Dios allá, no existo. Bueno, ok, cuando Dios salió a su encuentro, Dios sacó el pecado de su vida, y Él, de sus propias palabras, me dijo: ¿sabes qué? Sentí un peso que salió, sentí algo que salió de mi vida. Un ateo. Cuando el hombre está velado por su propio pecado, cree no necesitar de Dios. Pero cuando hay alguien que le habla de Cristo, entonces el pecado sale por la obra del Espíritu Santo en ellos. Nosotros solo somos heraldos de Dios, enviados, mensajeros. Debemos ser entonces un puente facilitador entre el Padre y sus hijos extraviados, promotores de una salvación. Hablemos de Cristo. ¿A qué le tenemos miedo? Dice una gran pregunta que yo: ¿a quién le podemos tener miedo? ¿Por qué no hablamos de Cristo? ¿Por qué no le hablamos a los demás de Cristo? ¿Por qué no asimilamos? Porque lo que hace esta Escritura es darnos herramientas para hablarle a estas personas. ¿Por qué el título se llama A Río Revuelto, Ganancia de Pescadores? Porque estamos en una sociedad que está absolutamente revuelta, absolutamente destrozándose a sí mismo. Tenemos políticos corruptos, entidades que ya pierden valor. Hoy día Carabineros ya no se respeta por nada, el mundo está lleno de guerra. Oiga, y Jesús cuando estaba acá en la tierra, ¿cómo estaba Galilea? ¿Acaso no estaba revuelta? ¿Y acaso un mensaje de salvación no hizo sentido a las personas? Bueno, les quiero decir, y óigame bien, les quiero decir que un mensaje de salvación en este movimiento, en este tiempo, en esta sociedad tan corrupta, genera esperanza a las personas. Amén. Yo no sé si usted se da cuenta de eso. Dios quiere el bien para sus hijos. Pero necesitamos actuar. Necesitamos hacer cosas para poder proyectar el Evangelio. Usted está tranquilo que gente se vaya al infierno. Usted está tranquilo que gente se destroce, se quite la vida, se rompa la familia, se rompan los ministerios, se rompa la iglesia, se rompan las instituciones. Usted está tranquilo, saludable, confiado. Nosotros debiésemos actuar, pero no actuar como actúa cualquier persona. Nosotros debemos actuar como actúan los hijos de Dios, anunciando el Evangelio de Dios, el plan de salvación, el reino de Dios, la irrupción del reino de Dios aquí y ahora. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no son nuestras palabras. Entonces debemos preocuparnos por generar un encuentro divino. Recuerde, amigo mío, amiga mía, que el Padre está esperando en su balcón, mirando hacia el horizonte, que empiecen a llegar sus hijos. Que empiecen a llegar sus hijos arrepentidos. El Padre no les va a cuestionar. El Padre no les va a preguntar qué les gusta, qué no les gusta. El Padre no te va a cuestionar por lo que eres o lo que no eres. El Padre va a abrazar, a perdonar y a restituir. El Padre está esperando que nosotros nos acerquemos a Él arrepentidos,
El Padre no tiene diferencias con sus hijos. El Padre lo que hace es restituirnos, ponernos un calzado, ponernos anillo, ponernos un vestido y decirte: te estaba esperando. Mi hijo que era muerto, ahora ha revivido. Amén. Bendito sea el Señor. Allí estábamos nosotros, perdidos, gastándonos lo que no teníamos, muertos en delito y en pecado, hasta que llegó alguien, anunció a Cristo en nuestra vida y Él nos rescató. Bueno, ahora nos toca a nosotros rescatar, ser un puente de bendición, hablarle a otros de que Cristo cambia, de que Cristo puede transformar vidas, de que en Dios hay paz. Y esa paz que el mundo hoy día no tiene. Hoy día están levantándose las casas con tremendas rejas. Los delincuentes no sueltos, pero los dueños de casa estamos todos encerrados. Y soy una tamalla, le he puesto las rejas a las ventanas. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. En Cristo sí hay seguridad. El mundo está lleno de paz, de destrucción. Cristo tiene paz. Tiene tranquilidad, tiene amor para entregar. Y nosotros somos los canales de bendición que tenemos que entregar. Quizás estamos extraviados. Bueno, el pastor va a ir a buscar esa oveja. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad ir por la oveja perdida, porque él tiene que dar cuenta de su responsabilidad. La mujer tiene que dar cuenta por lo que le pertenece, porque es preciado. No es un valor económico, no es un valor que todos puedan compartir. Para ella es algo preciado. Para Cristo, usted y yo somos algo preciado, algo divino, algo por lo que Él tuvo que pagar hasta la última gota de sangre para que nosotros fuésemos salvos. ¿Qué puede cuestionar Él? Mucho, pero no lo hace. No lo hace. Amigos míos, en este tiempo tan difícil que estamos viendo, se hace con mucho sentido tener una palabra de salvación, una palabra de vida, una palabra arrojada para que genere las personas cambien. Usted no cuestione, nosotros no somos llamados a cuestionar. Nosotros no somos llamados a injuriar, nosotros ni a enjuiciar, ni a nada, porque el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Nosotros somos llamados a reconciliar, nosotros somos llamados a abrazar, nosotros somos llamados a amar, nosotros somos llamados a anunciar, nosotros somos llamados a expandir, nosotros somos llamados a alabar al Señor, a bendecir su nombre, a que otros vean en nosotros que hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que hace nuevas todas las cosas, pero debemos partir por creerle a Dios y creer que Él es capaz de cambiar las cosas. Nos ha costado hablar de Cristo. Nos ha costado hablarle a otros de Cristo. Yo hoy día te invito a que con tus capacidades le puedas hablar a otros, con lo que haces. Si eres capaz de dibujar, dibuja y entrega una palabra. Si eres capaz de cantar, canta y entrega una palabra. Si eres capaz, si eres bueno para hablar, bueno, dentro de esa habladuría que tenemos muchos, entreguemos una palabra. El que es capaz de tener conciencia de que es hijo de Dios, un heraldo, un embajador del reino, sabe cuál es su responsabilidad. Yo no quiero que entienda que este próximo año nos vamos a poner las pilas. No, es ahora. Es ahora. Esta fiesta se va a matar gente, esta fiesta se va a destruir familia, en estas fiestas van a pasar cosas, pero una palabra distinta puede cambiar una realidad. Una palabra de aliento, una palabra de sinceridad o tan solo un abrazo puede cambiar y transformar una vida. Y puede rescatar a alguien que se está tirando de cabeza al infierno. Eso es un trabajo de evangelista. No esperemos una tarima, no esperemos que nos reconozcan, no esperemos un diploma, no esperemos nada, porque es nuestra responsabilidad. Cristo vino a salvar lo que se había perdido.
Nosotros somos un canal solamente para ello. Y habrá fiesta en el cielo. Así es como sucede. Si un pecador, uno solo, se arrepiente, habrá fiesta en los cielos. Incline su rostro. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en nuestra vida.